María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador. María Eulalia, qué gusto saludarte, buenos días y bienvenida. Quiero comenzar felicitándote por ese extraordinario trabajo que siempre vienes realizando en favor del sector que lideras y al cual perteneces y representas, porque les comento, y aquí es donde quería compartirles por qué no estuve en la mañana de ayer con ustedes, había pedido, hay un ruido, por favor, que se interfiere en mis, es interno de allá, ok. Les comentaba, estimados, que tuve la oportunidad el día de ayer de estar en un seminario taller organizado precisamente por la Cámara de Minería del Ecuador para periodistas, por supuesto, para poder conocer y ahondar más en los temas de la manera apropiada, ¿no? Se titulaba Minería para no mineros, exactamente, para quienes no estamos empapados, pero conocemos en términos generales, como seguramente ustedes, y quieren informarse, y de allí la importancia de esta reunión. Hubo una vocería muy importante por parte de los propios empresarios mineros, ambientalistas y por supuesto nuestra querida María Eulalia. Fue aquí en Guayaquil, así que por eso no estuve ayer, pero estuve contigo, María Eulalia. Qué gusto saludarte. Bienvenida. Gracias, Luisa. Siempre tus generosas palabras para mí, para la Cámara de Minería. Y también a ti felicitarte, porque creo que los periodistas cumplen un papel absolutamente fundamental en la sociedad, que es no solamente informar, sino también formar. Y la minería, siempre lo decimos, no es un tema de mineros, la minería es un tema de ecuatorianos. La minería puede convertirse en el sueldo del Ecuador, como fue el cobre para Chile, ¿no? O como es, como sigue siendo. Em, de tal manera que creo que un periodista tiene que hacer lo que haces tú, investigar, formarse, tratar de entender más allá de los titulares, sino ir a la profundidad y el objetivo que teníamos ayer es dar a conocer esta industria, que además es muy técnica. Evidentemente, yo personalmente llevo 5 años en la industria. Cuando entré a esta industria, entendía que había cómo hacerlo de buena forma y también entendía el potencial del impacto en la economía. Eso sí entendía, pero no sabía. Yo soy comunicador y no sabía los detalles de la minería. Y bueno, gracias también a la generosidad de tantos personajes dentro de esta industria, fui aprendiendo, fui entendiendo, y eso es lo que queremos, que la minería deje de ser un tema que solo entiendan 4 geólogos o 4 mineros, que la minería sea un tema que los ecuatorianos sepamos, ¿no? Como yo les comentaba ayer, yo recuerdo el 15 de diciembre de 2021 se hundía Saruma. Y los titulares decían, Saruma se hunde por la minería". Y no es así. Saruma se hundió por una minería ilegal, por una extracción ilegal. Ahora yo agradezco y reconozco, la prensa ecuatoriana ya sabe distinguir entre minería formal y minería informal. Pero claro, es un reto que todavía, Luisa, hay que trasladarlo a la población. Claro que sí, y precisamente para eso esta entrevista y muchas otras que iremos realizando a diferentes voceros del sector, comenzando contigo, como siempre lo hacemos, y agradecemos que siempre estés presta a informarnos. Yo ayer me quedé maravillada, impactada con un video que recogía en síntesis mucho de lo que se está haciendo en minería a gran escala en el Ecuador, en un proyecto que más que un proyecto ya es una puesta en marcha. Decía el representante de este proyecto Fruta del Norte, estoy en lo correcto, sí, así es el nombre, Sí, Fruta del Norte. Fruta del Norte, mira, para que veas que se me quedó. Y este proyecto, amables oyentes y televidentes que nos siguen a través de WQ Radio, realmente ya cumple 10 años en el Ecuador desde que arrancó el proceso, pero yo quiero pedirle a María Eulalia que les comparta un poco de lo que yo pude ver y de todo lo que ha implicado y el impacto que ha tenido el proyecto Fruta del Norte para el Ecuador, en lo económico, en lo social, no solamente para la comunidad en donde se asienta el proyecto y sus zonas circundantes o aledañas, sino también para el Estado ecuatoriano, que hoy más que nunca hay una crisis fiscal, requiere de recursos para poder atender los graves y palpitantes problemas que tiene
la gente, los seres humanos? Te escucho. Gracias, Luisa, por permitirme dar esta buena noticia. Yo quiero empezar diciendo, hay esperanza para este país. Podemos salir adelante, podemos ser una sociedad menos inequitativa, podemos generar oportunidades para un montón de gente, no solamente la que está en la ciudad, sino también la que está en zonas remotas. Eso es la minería. Esto no tiene una agenda política, esto no tiene una agenda proselitista, pero sí tiene una agenda de desarrollo, porque no se puede pensar en un país que quiera desarrollarse sin que ese desarrollo no venga de la mano de atracción de inversión de calidad, sin que se genere empleo y sin que se genere industria. No nos va a caer la plata del cielo, pero sí podemos aprovechar de nuestros recursos naturales de una manera responsable para poder generar todo ese empleo, toda esa inversión, todo ese dinamismo en la economía. Y tenemos ya un maravilloso ejemplo que está funcionando en el Ecuador, en Zamora Chinchipe, Cantón Yanzasa, la primera mina a gran escala de oro, fruta del norte, manejada por la canadiense Lundin Gold. A mí me place decir que es una de las 20 mejores minas del mundo de oro. Y no solamente por la calidad del material, no solamente lo que se llama en geología la ley, es decir, cuánto mineral hay por cada tonelada de roca, tiene una ley bastante alta, bastante atractiva, pero eso no es lo que a mí como ecuatoriana me, me- me complace. A mí lo que me hace realmente feliz de poder representarles como cámara es el saber que esta mina está generando oportunidades para la gente de la región. Gracias a esta mina hay un descenso ostensible en la pobreza de la zona. De hecho, Zamora Chinchipe es la única provincia que ha podido decrecer la pobreza en los últimos años, pero esas oportunidades se han notado mucho más en la zona de influencia. El cantón Yanzasa de directa influencia es un cantón que durante la construcción de esta mina costó 923 millones de dólares, 500 se quedaron en la economía nacional, pero 65 millones de dólares se quedaron en el cantón, en compras en el cantón. ¿No? Un cantón de 20.000 personas que ahora además ve otro tipo de índices. Por ejemplo, la escolaridad de la gente ha subido más de 2 años en promedio. La educación superior, que era algo absolutamente impensable en esa zona, pues hoy es una realidad. Hay más de 450 chicos en las universidades y eso no solamente es porque sus padres tienen trabajo o porque el emprendimiento de la familia está funcionando, sino también porque han habido programas de educación para acompañar a esos chicos. No solamente para que lleguen a la universidad, sino también para acompañarles para un chico, una chica venido de la ruralidad, que se inserten en una universidad de una ciudad como Cuenca, como Guayaquil, como Quito, es todo un desafío. Y esos chicos están empezando a graduarse, algunos de ellos están volviendo a su comunidad porque hay trabajo y están aportando a su comunidad. Cuando yo veo eso, digo, el Ecuador que soñamos es posible, un Ecuador sin tantas diferencias, sin carencias, sino más bien con oportunidades. Entonces, la minería puede convertirse en eso, Luisa, en oportunidades para la gente. En ese contexto y hablando de cifras que son importantes, porque esos indicadores nos permiten entender mucho más, acompañado de este ejemplo que nos das y que yo pude ver en las imágenes que se proyectaron respecto del proyecto minero, de la zona de influencia, de la gente que ha accedido a la educación, a la escolaridad, a una mejor calidad de vida. En cifras, María Eulalia, ¿cuánto está aportando la minería en el Ecuador? ¿Cuánto han crecido las exportaciones mineras? ¿Cuánto paga por impuestos al Estado ecuatoriano? ¿Y cuánto genera de riqueza? ¿Cuántas plazas de trabajo de manera directa e indirecta está generando al día de hoy, 22 de agosto del 2025, la minería en el Ecuador? Mira, Luisa, yo quiero empezar a darte esas cifras contextualizando que apenas tenemos 2 minas industriales operando, ¿no? Podríamos en el futuro tener 10, 12, 15.
¿ya? Apenas con dos minas industriales operando y por supuesto también con el aporte de la pequeña minería. La minería es ahora el quinto rubro de exportación. Ya constituimos el 2% del PIB, ¿no? Fíjate que uno de cada $100 que entran a la economía nacional entran por fruta del norte, ¿no? Eso también es importante, no solamente la cantidad de exportaciones, esas exportaciones o esas divisas que están entrando por exportaciones están apalancando también nuestra dolarización. Las exportaciones para 2018, que todavía no había el aporte de las exportaciones industriales, estaban en $280 millones. Para 2023, es decir, apenas 5 años más tarde, esas exportaciones crecieron 11 veces. En el orden de 3.324 millones para el 23. Esperamos este año terminar con sobre los 3.600 millones para el primer, no para el primer semestre. De enero a mayo de este año hemos exportado más de 1.500 millones, es decir, la proyección de terminar en 3.600 podría concretarse. Hemos generado en el primer semestre más de $700 millones en impuestos. Eso es importante, Luisa. Hay a veces, por ahí oigo algunas opiniones un poco antojadizas que dicen es que los mineros quieren desarrollarse sin pagar impuestos. No, no, señores. Tenemos que pagar impuestos y así tiene que ser. Y de hecho, la, el primer semestre hemos pagado $710 millones. Entonces, eso es importante, pero más allá de eso, obviamente la generación de empleo, ¿no? La generación de empleo que no solamente es el empleo directo, sino el empleo indirecto que se genera y sobre todo en las zonas de influencia. Hoy en Zamora Chinchipe ya es la cuarta provincia en tributación. Tributa Mira, de qué hecho más que interesante. Manabí, más que Wow. Tungurahua. Y también es súper interesante analizar ese comportamiento tributario. Las dos minas, obviamente, en la provincia son los dos mayores contribuyentes, pero la tercera mayor contribuyente es un emprendimiento que ya dejó de ser un emprendimiento, que ahora es una industria que es de la comunidad y que justamente se dedican al catering y al servicio de alimentación en las minas. Se convirtió en una industria y hoy es la tercera mayor contribuyente en la provincia. Así es que todo eso nos llena absolutamente de orgullo, Luisa. El Ecuador, lo ha dicho el Banco Mundial, es un país pobre que podría convertirse en un país de renta media si es que se enfoca, dice el Banco Mundial, en tres industrias: minería formal, agricultura y turismo. Pero me atrevo a decir que además la minería es la que más rápido puede generar esos cambios beneficiosos en nuestra economía. Ahora, qué buenas noticias. Tú hablas de dos proyectos mineros que están en marcha, en los que se está trabajando y que están generando plazas de trabajo, aportes en impuestos para el fisco, riqueza, crecimiento en las zonas de influencia, y eso es muy importante. Pero, ¿qué otros proyectos mineros y en qué plazos, más o menos, podrían sumarse o incorporarse para que ese crecimiento económico de este rubro hoy tan importante como es la minería formal siga generando riqueza para el país? ¿Cuántos más hay y de qué va a depender que su funcionamiento sea igual de exitoso que los dos ya primeros? Mire, Luisa, el Ecuador es un país muy poco explorado. Menos del 7% del territorio nacional ha sido concesionado a la minería, pero de ese 7%, apenas un 10% está efectivamente explorado. Nadie sabe lo que tiene hasta que no explora. Esa es una máxima en el mundo minero. Dicen por ahí que en las mujeres ninguna mujer sabe lo que tiene hasta que no arregla su closet. Bueno, trasladando la frase, en minería nadie sabe lo que tiene hasta que no explora. Hemos explorado una gota, pero de esa gota hemos encontrado yacimientos reconocidos mundialmente. Entonces, tenemos dos minas en producción, tenemos 6 proyectos maduros. ¿Qué significa eso? Significa proyectos que ya pasaron,
las etapas exploratorias, que ya están definidos los yacimientos, que ya se tiene el cálculo de la reserva, que no solo de los recursos geológicos, sino las reservas, eso traducido en dinero. Son 6 proyectos en 6 provincias distintas del Ecuador que podrían entrar a construcción en los próximos 4 años. Obviamente no todos están en el mismo estadio de maduración, pero esos 6 proyectos podrían entrar en construcción en los próximos 4 años. Eso significa, de hecho, uno ya empezó en el Cantón Las Naves, provincia de Bolívar. Esos 6 proyectos juntos implicarían una inversión, Luisa, de 10.000 millones de dólares, algo sin precedente en el país, sin precedente, de los cuales hay el más grande de ellos, el proyecto Cascabel en la provincia de Imbabura, representará al menos unos 4.000 millones de dólares en inversión. El proyecto Guarinza en Morona, Santiago, más de 3.000 millones de dólares. El proyecto Cangrejos, que también es muy importante, en la provincia del Oro, en alrededor de 1.000 millones de dólares. Entonces, son, eh, son proyectos gigantescos que además se prevé que solamente en construcción generarán 12.000 plazas de trabajo en zonas sumamente remotas, en zonas donde las oportunidades no abundan. Entonces, podemos reflejarnos en el espejo de otros países, países como Canadá o como Australia, que en su momento desarrollaron sus potentes economías, que ahora están diversificadas, pero que sus potentes economías estuvieron desarrolladas a partir de minería. En el barrio latino tenemos ejemplos como el de Chile. Chile, cobre y mineral fue edificado a partir de la minería y nuestros vecinos peruanos están robusteciendo muchísimo también su crecimiento económico. Se prevé que Chile podría llegar a niveles ya de desarrollo económico, es decir, considerarse ya un país desarrollado económicamente en el marco de unos 30 años. ¿Gracias a qué? Gracias a minería. Por supuesto, ellos están en un camino bien, bien sólido hacia eso. Entonces, el Ecuador también puede verse reflejado en un espejo así. Humboldt decía que somos raros, los ecuatorianos. Humboldt pasó padre de la geografía moderna, pasó hace 200 años unos cuantos meses en el Ecuador y decía, los ecuatorianos son raros, se ponen alegres con música triste, duermen tranquilos al lado de crujientes volcanes y son pobres sentados en minas de oro. Bueno, no tenemos que estar condenados a ese destino. Nuestro futuro lo formamos nosotros, lo forjamos nosotros y podemos cambiar eh, esa maldición, ¿no? De ser pobres sobre una mina de oro. Podemos ser ricos aprovechando responsablemente las riquezas que tenemos. Ahora, ¿tienen algún cálculo, María Eulalia, de la proyección de crecimiento económico en totales hasta el 2030 en cuanto a plazas de empleo, en cuanto a generación de divisas, en cuanto a aporte de impuestos al fisco y recursos que van a ir directo a la vena de la economía del Ecuador hasta el 2030 con todos estos proyectos ya en marcha? ¿Cuáles Luisa, son las estamos ahora proyecciones? en el 2% del PIB. Para 2030 no sería nada difícil que ya estemos doblando la producción, aunque todavía habrá algunos en construcción, pero ya estaremos doblando la producción, es decir, podemos estar llegando para 2030 al 4 o al 5% del PIB directo en minería. Hay que pensar que también se genera un PIB indirecto, ¿no? Podríamos estar llegando a 2030 con unos 6.000, 7.000 millones de dólares en exportaciones, lo cual es muy importante. Y claro, obviamente la generación de mano de obra va a ser importantísima. Ya hemos dicho, solamente estos 6 proyectos generarían 12.000 plazas de empleo. Entonces, eso es justamente lo que queremos, ¿no? Aportar al desarrollo de este país. Ahora, María Eulalia, eh, veía yo un campo de trabajo impresionante en Fruta del Norte. En el otro proyecto, recuérdame el nombre del otro proyecto, además de Fruta del Mirador. Norte. Mirador, perfecto. Mirador, ¿dónde está este proyecto minero o este campo minero ya en producción?
También en Zamora Chinchipe, También en Luisa, Zamora Mirador Chinchipe. produce concentrado de cobre Ah, mira. y eso lo maneja la empresa china Ecuacorriente. Bien, bien. Ahora, un poco para ir desmitificando, ¿no?, los mitos y las realidades. Estamos hablando de esta maravillosa realidad que ya podemos palpar y yo me siento muy contenta de que mis compatriotas, de que mis connacionales de la provincia de Zamora Chinchipe estén disfrutando de una mejor calidad de vida, a la que tenemos derecho todos, porque en la Así es. medida que todos estos proyectos se cristalicen, los estudios de exploración avancen y se materialice también la implementación e instrumentalización de los demás proyectos mineros interesados en estar aquí en el Ecuador, eso pues va a redundar en una mejor calidad de vida para los 18 millones de ecuatorianos. La pregunta es, ¿cuál es el impacto ambiental que proyectos de esta magnitud a gran escala, que traen tanto progreso, que traen generación de riqueza, que traen trabajo, que traen recursos para el Estado, tiene para el patrimonio más grande que todo país y que toda nación está en la obligación de cuidar, de proteger y de preservar, como es el medio ambiente? Me encanta tu pregunta, Luisa, porque sí, definitivamente la minería puede generar un impacto económico, tanto a nivel nacional como en las economías locales, enorme y transformador. Pero no es que estamos prefiriendo el dinero por sobre la conservación, no es que estamos escogiendo el oro sobre el agua, no es que estamos diciendo, miren, esta es la industria que nos puede sacar de la pobreza, pero a costa del ambiente. No es eso, no tenemos que escoger. Y, en una minería bien hecha, las cosas se pueden tener, podemos tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Es una falacia, es una mentira, es un mito decir que tenemos que escoger entre el oro y el agua. Y nuevamente me voy a referir a Fruta del Norte, porque se está demostrando claramente que eh, todo lo que estaba previsto dentro de un plan de manejo ambiental efectivamente está funcionando. En minería responsable, en minería formal, toda acción que se hace basado en un plan de manejo ambiental que está contenido en la licencia ambiental del proyecto. ¿Qué es ese plan de manejo ambiental? Es una hoja de ruta en donde se establece cómo se va a operar a nivel de agua, a nivel de aire, a nivel de sonido, a nivel de intervención en el territorio para controlar y mitigar cualquier eventual impacto. Eh, una concesión minera, me voy a referir nuevamente a Fruta del Norte. Fruta del Norte es una concesión de aproximadamente 4.000 hectáreas, de las cuales 300 y algo, es decir, menos del 10%, está efectivamente intervenida. Es decir, ahí hay campamentos, ahí hay bocaminas, ahí hay escombreras, etcétera, etcétera. Ok. Esos 300 hectáreas, cuando ya se termine de aprovechar el yacimiento, va a ser en una fase que se llama cierre de mina, va a ser levantado todo y revegetado. Ok, pero eso sucederá de aquí a unos 15, 20 o más años. Perfecto. ¿Qué sucede hasta tanto? En ese 90% de la concesión en donde no está intervenido, hay monitoreos constantes, bióticos y abióticos, para saber exactamente qué se tiene en especies vegetales y en especies animales. Hay viveros para recolectar las especies de la zona. De hecho, se han encontrado especies de animales y de flores que no estaban documentadas por la ciencia y que ahora, en el caso de las flores, de la Magnolia yanzasana, se está, después de un trabajo metodológico que costó tiempo, pero se está reproduciendo en los viveros. ¿Para qué? Para que cuando se levanten esos campamentos se revegete con las mismas especies endémicas. El agua. El agua no se toma de cualquier parte ni en cualquier cantidad. El agua se toma exclusivamente de la fuente que establece el permiso ambiental, el plan de manejo ambiental y en la cantidad que así lo determina. Eso permite
obviamente un control de cuánta agua se está consumiendo. Esa agua entra y recirculada las veces que sea necesario y es tratada antes de ser devuelta al ambiente. ¿Para qué? Para asegurarnos que estamos devolviendo el agua al ecosistema en las mismas condiciones que fue tomado. ¿Qué está pasando también en Fruta del Norte, que es lindísimo? Y es que con todos estos monitoreos que se hacen a través de cámaras trampa, estamos viendo que cada vez hay más animales en la concesión. ¿Por qué? Porque ahí se sienten seguros. Afuera, pues podrían ser presa de la caza ilegal, podrían ser presa también de la expansión de frontera agrícola. Los animales necesitan, digamos que su hábitat natural, que son los bosques, necesitan estar enteros. ¿Para qué? Para que ellos puedan moverse, puedan reproducirse, porque caso contrario, pues hay una fragmentación de bosques y los animales empiezan a cambiar sus comportamientos. Y ya de reproducción y de alimentación. Entonces, em, dentro de la concesión incluso se han hecho corredores subterráneos para que ellos puedan seguir pues disfrutando del ecosistema. Entonces, nos está demostrando todo esto que es posible tener una minería responsable. De hecho, Fruta del Norte también me parece importante anotar. Fruta del Norte trabaja con Conservación Internacional, una de las cuatro grandes organizaciones ambientales con sede en Washington, justamente para eh, encontrar la mejor manera de hacer las cosas, ¿no? ¿Es posible tener oro? Sí, y también es posible tener un agua pura y también es posible tener desarrollo económico sin devastar al ambiente. Hay grandes ejemplos en el mundo y también hay un ejemplo maravilloso aquí en el Ecuador. Qué gusto haber podido compartir contigo esta mañana. Me quedan algunos temas en el tintero, pero seguramente vamos a volver a conversar. Además, quiero pedirte que en adelante, en una próxima entrevista, sería maravilloso poder, tú sabes que también estamos siendo transmitidos en vivo y en directo a través de nuestro canal de YouTube, poder contar con imágenes de todo lo que estamos hablando, de lo que ocurre en Fruta del Norte. ¿Por qué no? Compartir también imágenes de cómo está progresando Zamora Chinchipe para que la gente que nos ve, que nos sigue, que nos mira a través de nuestra señal de YouTube y en vivo por Facebook, puedan darse cuenta de que aquello que estás hablando tiene ese sustento y lo puedan visualizar y ver. Además de comprometerte, no ahora, será más adelante, me encantaría poder verlo, poder ver ese campamento de Fruta del Norte, para poder ser testigo de aquello y poderlo replicar y contar y compartir a la gente. ¿Por qué no? Cuenta Fotografiarme con ello, allí, en esa cuenta con parte de los ello. corredores ecológicos, porque hay que, cuando, dicho en el buen sentido de la palabra, mostrar, porque lo que Así no es, se muestra no se así vende. es, Y así así es. ayudamos a desmitificar este tema que definitivamente esa corriente, a ratos creo yo, egoísta y a ratos por desconocimiento, quieren impedir el desarrollo del país, que hoy más que nunca requiere efectivamente no solo de los recursos que puede generar la minería cuando se la practica de forma responsable, sino además el cuidado y la protección y la preservación de la biodiversidad y del planeta. María Eulalia, gracias como siempre, sabes que esta es tu casa, eres siempre bienvenida y qué bueno saber que una mujer es quien lidera desde la presidencia de la Cámara proyectos de tanta envergadura que tanto requiere del país, requiere nuestro país de la manera transparente, seria, formal y honesta con la que tú lo sabes hacer. Volveremos a conversar en otra oportunidad. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Luisa, por tu generosidad y comprometida para las dos cosas, tanto para las imágenes como para esa visita a Fruta al Norte. Es una planta industrial, obviamente tiene algunas, no se pueden hacer Sí, visitas masivas, pero estás en la lista. eso. Y te agradezco mucho. La idea es poder replicar, porque más allá de lo que nos conversaron y de lo que, ojo, nosotros amigos pudimos ver en esta proyección en el seminario taller dirigido para comunicadores el día de ayer, créanme que
lo que está explicando María Eulalia se queda corta frente a lo que pudimos ver en estas imágenes, a especie de una síntesis, de un mini documental de todo lo que implica el campo minero Fruta del Norte en Zamora Chinchipe. Realmente es algo grande que permite sentir y creer que sí se pueden hacer proyectos de esa magnitud en nuestro país. No solo ese ni el Mirador, sino todos los demás que están en ciernes para poder implementarse. Gracias nuevamente. Te abrazo fuerte, María Eulalia. Otro de vuelta, Luisa. Encantada de estar contigo. Bueno, y cuando son las 8 de la mañana ya tengo aquí la hora, 8:36, nos vamos a una breve pausa, pero